fue una experiencia extraordinaria para todos los chicos y chicas que asistieron, y también le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que tuvieron la confianza de enviar a sus jóvenes. Muchas gracias por habernos depositado esa confianza en el Señor y en nosotros. Vamos a hacer una oración para iniciar. Si cierras tus ojos, acompáñame, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu palabra. Qué preciosa es tu palabra, Señor, y estamos gozosos, estamos contentos de poder recibir este mensaje de parte tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor. Que inundes nuestro corazón, nuestra alma. Llénanos, Espíritu Santo. Clamamos por tu llenura y que esta palabra, Señor, se haga real en nuestras vidas. No solo en nuestros dichos, sino también en nuestras acciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abran su Biblia, por favor, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Hemos estado revisando los primeros 8 versículos y hoy vamos a ver el versículo 10 al 12 en un tema titulado Firmes en nuestro llamado y elección. Firmes en nuestro llamado y elección. Voy a leer los primeros 9 versículos como referencia y después voy a poner un énfasis especial en el versículo 10, 11 y 12, que son los que vamos a estudiar esta tarde. Dice así la segunda de Pedro capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a leer el versículo 10 al 12, porque en estos versos nos vamos a concentrar en esta tarde. Dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Voy a leer estos 3 versículos en otras versiones de la Biblia para poder comprender un poco mejor lo que está hablando aquí el Espíritu Santo. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, segunda de Pedro 1, verso 10. Dice: hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis,
pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, dice Pedro, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Una versión un poquito más clara que la Reina Valera. Ahora voy a leer una versión española, la versión La Palabra de Dios de España. Dice así: hermanos, redoblad vuestro empeño en consolidar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciéndolo así jamás fracasaréis. Es más, se os facilitará una puerta espaciosa para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso tengo el propósito de insistir siempre en estas cosas, por más que ya las sepáis y os mantengáis firmes en la verdad que poseéis. Hermanos amados, nos ha tocado vivir un tiempo difícil. Todos estamos bombardeados constantemente por el enemigo de Dios, por Satanás y sus huestes de demonios, quienes quieren hacernos tropezar, quienes quieren sembrar semillas de incredulidad, de duda y de desánimo en nuestros corazones. Además, el mundo en el que vivimos no es un mundo fácil, porque es un mundo contrario completamente a las enseñanzas de Cristo, contrario a la Biblia. El mundo predica exactamente lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por si fuera poco, nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos quieren desviar constantemente de la voluntad de Dios. El mundo, la carne y los ejércitos diabólicos nos atacan constantemente para sembrar temores, dudas y preguntas respecto a nuestro Dios y a la identidad que tenemos en Cristo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, que es un pasaje muy hermoso, ayer tuvimos bautizos allá en el campamento y más de 50 jóvenes se bautizaron. Qué momento tan glorioso. Y yo recordaba ahí en la alberca que estábamos, cuando el Señor Jesús fue bautizado y descendió el Espíritu Santo como una paloma, ¿se acuerdan? Y se abrió el cielo y hubo una voz maravillosa que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan ese pasaje allá en Mateo capítulo 3? Pero inmediatamente después de que el Señor fue bautizado, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de ese momento glorioso, hermoso, Jesús es llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y en Mateo 4, versículo 3, el diablo le dice al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Noten cómo el enemigo omitió la palabra amado, porque cuando Jesús se bautizó, la voz que se escuchó del cielo era la voz del Padre. Dijo: este es mi Hijo amado. Pero el enemigo no le dijo: si eres el Hijo amado de Dios. No, el diablo simplemente le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El enemigo estaba atacando la identidad del Señor Jesucristo y quería hacerlo dudar del gran amor de Dios. Y de la misma manera el enemigo querrá tentarnos para que dudemos del amor de Dios, para que pongamos en duda su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas cuando vengan pruebas terribles y volteemos al cielo y en nuestras dudas, en nuestra carnalidad, en nuestra mundanalidad le digamos: ¿realmente me amas, Señor? ¿Realmente eres un Dios misericordioso? Por esa razón el apóstol Pedro, en el pasaje que leímos hace unos minutos, está exhortándonos a todos los que hemos nacido de nuevo, a los que somos discípulos del Señor Jesucristo, para que nos mantengamos firmes en nuestra fe, firmes en el llamamiento que nos ha hecho Dios y en la elección que hizo Dios de cada uno de nosotros. Vamos a estudiar a continuación
un gran mandamiento, una preciosa promesa y un importante recordatorio que el Señor nos quiere dar a través de la pluma del apóstol Pedro. Vamos al versículo 10. Segunda de Pedro 1:10, vamos a repasar el mandamiento o el mandato. Miren lo que nos dice el Señor aquí en el verso 10. Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, esta es una carta escrita para creyentes, para discípulos de Jesús. Hermanos, por favor, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Voy a intentar explicar el versículo 10. La palabra procurar, si tú la subrayas por favor en el verso 10, es la palabra griega spoudazo, con acento en la A, y significa hacer algo con prioridad, con premura. Esta no es una opción en el verso 10, este es un mandato en el versículo 10, y esta palabrita griega significa llevar a cabo una acción de forma diligente. Implica un esfuerzo para alcanzar una meta. Hacer este esfuerzo además con prioridad. Es mi prioridad número uno. Eso es lo que significa la palabra spoudazo. Por ejemplo, el apóstol Pablo utilizó esta misma palabra en Efesios 4, versículo 3, donde dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Spoudazo, deben hacer esto firmemente, deben hacerlo su prioridad. Guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 11 también dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos pues, spoudazo, haz tu prioridad, que el reposo de Dios sea una constante en tu vida. De manera que lo que el cristiano debe procurar, regreso al versículo 10, segunda de Pedro 1:10, procurar, ¿qué cosa debemos procurar? ¿Qué cosa debe ser nuestra prioridad? Procuren hacer firme vuestra vocación y elección. Procura hacer firme tu vocación y la elección. Vamos a explicar esto. La palabra vocación, klesis del griego, klesis con K y acento en la E, klesis, significa simplemente un llamado o una invitación. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a traducir un poco más claramente el versículo 10. Dice Pedro, hermanos, procuren, hagan de su prioridad hacer firme su llamado, su llamamiento. ¿Quién nos llamó a nosotros, hermanos, a salvación? Les pregunto a ustedes. ¿Quién nos llamó? Nos llamó Dios. Esta palabra klesis describe el llamado o la invitación que Dios nos hizo para abrazar la salvación que Él nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que esta palabra vocación no se refiere a una vocación profesional, a una vocación espiritual, sino que es un llamado. Dios nos llamó a salvación desde el momento que nacimos de nuevo, y este llamamiento a salvación y a seguirlo continúa todos los días de nuestra vida. Por la mañana Dios también te está llamando a que sigas en el camino de salvación. Cada día por la tarde Dios te hace klesis, te llama, sígueme, obedéceme, ámame porque yo te amo a ti. Cada día por la noche Dios hace klesis y nos sigue llamando a continuar en el camino de la salvación. Así que el apóstol Pedro aquí en la segunda de Pedro 1:10 nos está indicando, hijitos, hermanos, por favor, procuren, hagan de su prioridad, hagan firme su prioridad, que su prioridad sea seguir en el llamado que Dios les hizo. Ya lo vamos entendiendo. El apóstol Pablo explica muy bien esto que estamos hablando en su carta a los Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 3 por unos minutos, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. El apóstol Pablo, el gran misionero que fundó tantas iglesias en el Asia Menor, la actual Turquía, ganó miles de almas para Cristo. Miren lo que escribe en Filipenses 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado. No he llegado todavía a la meta. Pero una cosa hago, subraya esto por favor en tu Biblia, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quisiera que repitiéramos a partir del versículo 13, diga por favor fuerte conmigo las siguientes palabras. Una cosa hago, dígalo fuerte, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo está diciendo, yo estoy en una carrera, todavía no llego a la meta. La meta es Cristo. La meta es terminar esta vida sirviendo a Cristo, glorificando a Cristo, con el gozo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Pase lo que pase, venga lo que venga, prosigo a la meta. Y mi meta es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pedro en su segunda carta nos está diciendo, procura como prioridad estar seguro y estable. Acuérdate de que Dios te llamó a un camino, a una carrera, a un maratón. Que esa sea tu prioridad, estar seguro, estar estable en ese llamamiento que te ha hecho Dios. Regreso a la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Voy a explicar ahora la palabra elección, porque Pedro nos dice, procuren hacer firme su vocación, o sea, su llamamiento y su elección. Esta palabra elección es una palabra muy interesante en el griego, la palabra ekloge, con acento en la E y K, ekloge, y se refiere al acto soberano de Dios, por medio del cual Él escogió a algunos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Aunque tú te manifestaste apenas en el 1960, naciste en el 50, otros nacimos en el 70, otros acaban de nacer hace poco, pero aún desde antes que nosotros hubiésemos nacido, en la mente de Dios ya existía el proyecto de nuestro nacimiento. ¿Se dan cuenta de eso? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía en mente, ya te tenía planeado, aunque aún todavía tú no existías. Esa es la elección de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el apóstol Pablo reúne estas dos doctrinas, el llamamiento y la elección. Dios nos llamó a salvación, Dios nos escogió para salvación. Y en eso debemos permanecer firmes, caminando en la carrera que tenemos por delante. Segunda Timoteo 1, versículo 8 y 9. Vamos a leerlo. El apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual, a su hijo Timoteo, en este pasaje que describe claramente el llamado y la elección. Dice así, léalo conmigo por favor, segunda Timoteo 1, 8. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ponga atención al verso 9. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor es quien nos salvó, quien nos llamó con llamamiento santo y quien nos escogió en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuántos están emocionados y gozosos que fueron llamados por Dios a salvación y que Dios te eligió y te escogió desde antes de que tú existieras para que tú le glorificaras? Esta es una doctrina que nos llena de gozo. Amén. Entonces, me regreso a Pedro. Vamos otra vez a 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Qué nos está pidiendo el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pedro?
nos está pidiendo que hagamos una prioridad diligente el mantenernos estables, firmes, confiados, seguros de que fue Dios el que nos llamó y el que nos eligió para vivir para su gloria, para vivir para su gloria. Y el enemigo va a querer desviarte de tu llamamiento. Y en la mañana no te van a dar ganas de orar, y en la tarde no te van a dar ganas de estudiar la palabra, y el domingo temprano no te van a dar ganas de congregarte, y van a haber dudas y preguntas sembradas en tu mente. Y si tú estás a nivel universitario, te van a sembrar la doctrina de Marx y la doctrina de la evolución, que venimos de los animales, que no somos más que animales evolucionados, y el diablo va a hacer todo lo posible para apartarte del llamamiento y la elección de Dios. Por eso Pedro nos está diciendo: debes permanecer firme. Dios hizo un milagro contigo el día que tú te convertiste. El Espíritu Santo vino a hacer morada dentro de tu cuerpo. Debes permanecer firme. Debes saber que fue Dios el que te llamó, que fue Dios el que te eligió para que tú vivas para su gloria. Ese es nuestro propósito. En uno de los catecismos allá en el siglo XVII en Inglaterra se juntaron los teólogos puritanos, los pastores, para estudiar la doctrina bíblica. Hicieron una especie de catecismo, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Son como 400 preguntas bíblicas. Pero la primera pregunta del catecismo de Westminster es la siguiente: ¿cuál es el fin y el propósito del ser humano? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro propósito? Y la respuesta bíblica que encontraron es que el fin y el propósito principal del ser humano es conocer a Dios, regocijarse en Dios y vivir para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado. Dios te llamó para su gloria, porque tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Cuando flaquea nuestra fe, entonces debemos recordar, debemos meditar y debemos memorizar las verdades eternas en cuanto a nuestra elección y salvación. Si tu fe está flaqueando, si llevas varias semanas alejado del Señor, si viniste de milagro este domingo porque no tenías ninguna intención de venir, yo quiero recordarte tu llamamiento y tu elección, y tú mismo lo vas a declarar en voz alta. Amén. Romanos capítulo 8, vamos a leerlo para recordar estas verdades. Romanos capítulo 8, versículo 30 en adelante, para que recuerdes quién fue el que te llamó y para qué te llamó. Romanos capítulo 8, versículo 30, les voy a pedir de favor que lo leamos todos juntos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Romanos 8:30 en adelante. ¿Qué dice? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Diga fuerte el verso 37, por favor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos recordando
Nuestro llamamiento y la elección que Dios hizo de nosotros. Amén. Ahora, regreses a la segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Es el verso que estamos estudiando, el versículo 10. Hermanos, procuren hacer firme su vocación y elección. Y al final del verso 10 dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto quiere decir, mientras tú procuras vivir para Dios, para la gloria de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que tu vida sea útil y fructífera, no tropezarás en las dudas que el diablo quiera introducir en tu mente. No tropezarás en la desesperanza, ni en el temor, ni en la incredulidad, ni en los cuestionamientos que atacan a Dios, porque tu fe permanecerá firme en Cristo. Quizá te tambalees, quizá no sea fácil en algunos momentos de tu vida seguir a Cristo. Tu fe se puede doblar, pero jamás se va a romper. Vas a permanecer firme. Amén. Con la ayuda del Señor. Vamos ahora a estudiar la promesa para quienes permanecen firmes en Cristo, firmes en sus promesas y firme en su palabra. Versículo 11, voy a la segunda de Pedro 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vivimos en las virtudes que ya estudiamos en los versículos anteriores para la gloria de Dios, si vivimos una vida de fe, de virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor y afecto fraternal, que ya lo vimos en los versículos pasados en algunas conferencias atrás, de esta manera, dice el versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hay algo que debemos aclarar, que la mayoría de nosotros ya sabemos, porque pareciera ser que si nos esforzamos y vivimos para la gloria de Dios, entonces nos ganaremos la amplia. Amén. La palabra amplia, subráyala ahí en el versículo 11, os será otorgada amplia. Plousíos en griego describe algo abundante, algo con gran riqueza, algo magnífico, algo precioso. Si tú has sido comprado por la sangre de Cristo y has permanecido firme por su gracia en el camino de Cristo, cuando lleguemos allá a nuestro destino, que es el cielo, nos será otorgada plousíos, amplia, abundante, magnífica entrada a el reino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es precioso. Pablo, en la primera carta a Timoteo capítulo 6 versículo 17, nos habla de la abundancia y las riquezas de Dios. Se los voy a leer. Primera de Timoteo 6 versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dile a la persona que está a tu lado, por favor, tócala con mucho respeto y dile: pon tu esperanza en el Dios vivo, no en las riquezas, porque el Dios vivo da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes, para que las disfrutes. Dios ha creado todo este universo, todo este mundo. Ayer que estábamos ahí en Cuautla y en el Huastepec, y ves los árboles hermosísimos y las aguas medicinales, termales, sulfurosas, y ves el cielo, dice: Señor, creaste todo esto, es magnífico, te alabo por tu creación. Y el Señor nos responde en este versículo y nos dice: todo esto lo he creado, hijito, para que lo disfrutes, para que lo disfrutes. Cuando veas el sol saliendo en la mañana, es para que lo disfrutes y le des gloria a Dios. Cuando ves la luna, para que la disfrutes. Para cuando salgas con tus hijitos y tengas oportunidad de ir a un día de campo ahí en Chapultepec, o te los lleves a la playa y veas ese atardecer y las olas del mar.
Todo eso fue creado para la gloria de Dios y para que lo disfrutes. Qué precioso es nuestro Dios. De esta misma manera, imagínense si aquí en este mundo estamos todavía atados a tantos temores y tanta carne, y todavía Dios ha creado todas las cosas y las podemos disfrutar. ¿Cómo será el día que entremos a la presencia del Señor? ¿Cómo será ese día cuando lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo? No se imaginen que vamos a entrar al cielo y ay, yo llegué de panzazo, hermano, y todo rasponeado, y híjole, aquí el camino, los ángeles todavía me están poniendo el pie porque fui muy pecador, hermano. No, hermano, la entrada no va a ser difícil, la entrada va a ser amplia, amplia. Y no solamente va a ser amplia, sino que va a ser generosa. Según de Pedro 1:11, será otorgada amplia y generosa. Esta palabra generoso, subráyala, esta palabra griega epichoregeo, implica algo que es suplido por Dios abundantemente, abundantemente. En otros pasajes de la Biblia esta palabra griega se traduce como ministración, como algo que te es provisto. Haz de cuenta como si fueras a un restaurante, esos restaurantes de lujo, y desde que llegas al restaurante ya hay personas que te están recibiendo. Le tomo su saco, por favor. Permítame, pase por aquí, por favor. De este lado están los baños. Siéntese, te jalan la silla y tú nada más te sientas, te ponen una mesa. ¿Qué es lo que quiere? Un día un mesero me dio mucha risa porque llega con nosotros. ¿Qué es lo que quiere mi señor? Le dije, no, yo no soy tu señor, el señor está allá arriba. Pero así era el vocabulario del mesero, ¿no? Entonces la intención de él era servirnos generosamente, ministrarnos, servirnos. Entonces esta palabra generoso implica, además de gran abundancia, alguien que nos recibe, alguien que nos encamina, alguien que tiene la mesa puesta para nosotros. De manera que cuando lleguemos a la presencia del Señor, si vivimos para su gloria, si hemos nacido de nuevo, nos será otorgada amplia y generosa entrada. El Señor hará fiesta el día que llegues al cielo. He aquí mi hijo amado, mi hija amada, buen siervo y fiel. Sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner acá en el cielo. Algunos cristianos le tienen mucho miedo a la muerte. Hermano, es que cuando hablan de la muerte no me gusta, hermano, porque pues yo ya siento pasos en la azotea y pues ya más bien siento que voy de salida, pero no empujen, hermano. Por favor, yo quiero vivir todavía, hermano. Está bien el deseo de querer vivir, a veces el Señor lo concede cuando estás en un tiempo de mucha aflicción y estás en un hospital muriendo o estás en una situación muy grave. Se vale orar y decirle, Señor, extiéndeme un poco más de vida. Dame oportunidad de seguir aquí un ratito. Quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos y si se puede a los tataranietos, Señor. Así somos, ¿verdad? Nadie quiere morirse. Sin embargo, el día de nuestra muerte, hermanos, es una cita con Dios. Para nosotros es una cita difícil porque como ninguno nos hemos muerto todavía, no sabemos cómo se le hace y es complicado. No es fácil abandonar este cuerpo. Sin embargo, para el Señor es una cita gloriosa, es una cita maravillosa y no debemos tener miedo de ese momento. Miren lo que dice el Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, 14. Si tú tienes temor de la muerte, temor de abandonar el cuerpo, no tengas temor. Mira lo que dice este salmo. Vamos a decirlo en voz alta, por favor. Salmo 48, 14. ¿Qué dice? Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Diga conmigo, mi Dios me guiará aún más allá de la muerte. En el momento de la muerte física el corazón deja de latir, hay paro respiratorio, muerte cerebral, lo que sea, ahí se queda nuestro cuerpo tendido y en ese momento el alma y el espíritu salen del cuerpo y ¿sabe qué vamos a ver? Ángeles del Señor y nos van a decir, es por acá, por favor acompáñenos, como el mesero del restaurante, pásele por aquí, mire, el camino es amplio, es hermoso, pero ¿cómo puedo volar? Sí, también nosotros, vámonos. Y vas a ver ahí como en el Google Maps, ¿verdad?
Vas a ver ahí Huaxtepec, Cuautla, la Ciudad de México, y vas a voltear hacia arriba y vas a ver la atmósfera terrestre. Vamos a salir de la atmósfera, después vamos a ver el planetita Tierra como una canica azul. Vamos a ver por ahí la luna, el sistema solar. Vámonos a donde habita el Señor, al tercer cielo y a la nueva Jerusalén. Y lo vamos a ver, hermanos, porque vamos a estar conscientes. Y llegando ahí nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí iremos por toda la eternidad. Por eso le damos gloria a nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Gracias, Señor. A mí me sorprenden estas enseñanzas de la Biblia. No sé ustedes, a mí me emocionan mucho y me sorprenden porque cuando reviso filosofías, religiones falsas, ningún líder, ni Mahoma, ni Siddhartha Gautama Buda, ni ningún líder religioso, ningún papa católico, ningún líder de filosofía enseñó esto. Ninguno. Solamente el Señor Jesucristo. O sea, cuando estaba con Pilato, el Señor Jesucristo lo estaban interrogando, ya lo habían golpeado, y en Juan 18:36 el Señor Jesucristo le responde al malvado Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Nuestro Señor y Salvador no es de este mundo, es del cielo. Él viene de Dios y nosotros somos sus discípulos, somos hijos de Dios. Si Él no es de este mundo, tampoco nosotros somos de este mundo. Dile al de junto: tú no perteneces a este mundo, no somos de aquí. Por eso a veces nos sentimos medio raros, ¿no? Cuando nos gana el enemigo tantito y la carne, ¡ay!, nos sentimos incómodos, porque no pertenecemos a este planeta. We don't belong here, para los que hablan inglés. No pertenecemos aquí, le pertenecemos a Dios el Padre, y Él está preparando el día en el que vamos a ser reunidos allá arriba. Tremenda fiesta que vamos a armar, hermanos. Y en último lugar vamos a ver el recordatorio en la segunda de Pedro 1, versículo 12. El último versículo que vamos a analizar esta tarde es el 12, y el apóstol Pedro, yo creo que está igual de emocionado que nosotros al ver estas enseñanzas, al ser inspirado, al recibir la palabra inspirada de Dios. Y entonces en el verso 12 yo me imagino a Pedro con todos sus discípulos así sentaditos como están ustedes, y entonces Pedro les dice: por estas cosas de que vivamos para la gloria de Dios y que estemos firmes y que nos va a ser otorgada preciosa, magnífica entrada en el reino, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ustedes ya se la sepan y estén confirmados en la verdad presente. En otras palabras, les está diciendo Pedro: no les voy a dejar de predicar esto una y otra y otra y otra vez. Y si ustedes me dicen: es que ya me lo sé, ya me sé la doctrina del llamamiento, ya entendí que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué predican siempre de lo mismo los pastores? ¿Por qué será? Porque necesitamos recordarlo. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo también en la segunda Tesalonicenses 2:5 les hace esta pregunta: ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía todas estas cosas? Entonces la vida cristiana es como la vida en el kindergarten. Más o menos. En el kindergarten, para que los niños aprendan a escribir la letra A mayúscula, minúscula, la B mayúscula, la B minúscula, y empezar a hacer cuentas de las matemáticas, la maestra de kinder tiene que repetírselos como unas 835,000 veces. ¿No es verdad? Algunos niños hay que repetírselas un poquito más que otros, porque son más distraídos que otros. Otros necesitan un poquito menos de repetición. Pero todos necesitan que les repitan 50,000 veces la misma enseñanza para que la absorban. Dile al de junto: así eres tú, más o menos. Por eso el Señor, fíjense qué preciosa enseñanza, por eso el Señor quiere que estemos en la palabra, en la palabra, en la palabra. ¿Cuándo? De día, de noche, porque ya al día siguiente ya se te olvidó.
y retuviste medio versículo de los 50 versículos que leíste, nada más se te quedó la mitad del verso 1. Y hay muchos cristianos que nada más después de 25 años, ¿y qué versículos sabes de memoria, hermano? ¿Qué salmo? A ver, dime unos 10 salmos de memoria, a ver. Uy, pastor, no, pues nada más me sé el que dice, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más seguía? Ya se me olvidó lo que sigue, pastor. No puede ser, hermanos. Ahorita Angelita estaba dando un anuncio de tu libro de Salmos, aprendiendo la Biblia con Salmos, y está increíble porque a través de esos ejercicios se te va quedando la palabra de Dios. Somos como chamaquitos chiquitos, así nos ve el Señor. La palabra griega teknion, cuando dice hijos o hijitos en la Biblia, son chamaquitos de 3, 4 años, así nos ve el Señor. Y nos limpia el pañal a cada rato además. Es tan misericordioso nuestro Dios. Entonces, ese es el recordatorio que nos hace el apóstol Pedro. No voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya se las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Bueno, ¿cuál es la conclusión de nuestro mensaje? La conclusión es que el mandato de Dios es que permanezcamos firmes en el llamamiento y la elección que Él nos hizo para salvación. No porque Dios no esté seguro y firme en cuanto a quienes son sus elegidos, sino porque nosotros somos los que a veces no estamos seguros y firmes. Es importantísimo entonces seguir caminando en las virtudes, en las excelencias de la vida cristiana que están en los versículos anteriores, que tú puedes repasar: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal y amor. Y la promesa para aquellos que aman al Señor y que permanecen firmes en su llamamiento y en su elección es que próximamente, cuando te toque tomar tu vuelo al cielo, porque ya todos estamos formados en el aeropuerto, nada más que unos vuelos salen antes, otros salen un poquito después. Entonces, cuando te llamen a abordar tu vuelo y tengas que abordarlo e irte al cielo, recuerda que te será dada generosa y abundante entrada en el reino de nuestro precioso Salvador. Y la tercera conclusión es que debemos recordar estas virtudes de la palabra de Dios y estas grandísimas promesas de Dios todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo. Ese es nuestro verdadero destino en nuestra vida. Y quiero terminar con esta pregunta: ¿estás tú firme? ¿Estás caminando firme con Cristo? Pastor, a veces me tambaleo, pero estoy firme y busco al Señor un ratito en la mañana y a mediodía y en la noche, y cuando vienen las pruebas trato siempre de estar en oración, memorizando la palabra, dando testimonio sin avergonzarme de hablar de Cristo. Pastor, tengo muchos problemas, muchas broncas, pero quiero estar firme. ¿Estás firme? Gloria a Dios, permanece así. Pero muchos cristianos no están firmes y este mensaje les cae de sorpresa, ¿no? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Y si realmente amas a Cristo, si realmente naciste de nuevo, regresa a casa. ¿Qué andas haciendo por allá? Aquí está el redil. El redil es la iglesia del Señor Jesucristo. Eres como la ovejita perdida. El corral, el redil está aquí en Tlalnepantla y tú andas allá por Viaducto Tlalpan, mano. ¿Quién sabe qué andas haciendo por allá? Entonces regresa al redil, regresa a estar firme en las convicciones que aprendiste, que recibiste de Cristo. Haz firme tu llamamiento y la elección que Dios hizo contigo. Amén. Vamos a hacer una oración, cierren sus ojos. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje tan precioso, Señor. Muy sencillo y a la vez muy profundo, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, y te agradecemos porque tú fuiste el que nos llamaste, Señor. Tú fuiste quien nos elegiste, Señor. No te elegimos nosotros a ti, tú nos elegiste a nosotros, Señor. Danos la fuerza por medio de tu Espíritu Santo para darte gloria, para vivir una vida de fe, de amor, de paz, de amor fraternal entre nosotros, Señor. Y si alguien está lejos de tus caminos, tráelo pronto, Señor. Trae a tus elegidos, trae a tus llamados, porque en cualquier momento nos vamos a nuestro destino final, que es el cielo. En cualquier momento tú nos puedes llamar, ya sea por muerte o por el arrebatamiento de la iglesia, Señor, y nos vamos al cielo.
donde nos será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos estar recordando siempre estas cosas, siempre. Señor, que no pensemos que ya sabemos la doctrina, que ya escuchamos esa predicación, que ya conocemos de la Biblia, porque eso es puro orgullo, Señor, pura soberbia. La verdad es que no sabemos nada como deberíamos de saberlo. Así que nos humillamos delante de ti. Permítenos tomar una vez más la Biblia y volverla a abrir desde el libro del Génesis, desde el Evangelio de Mateo, desde los Salmos o los Proverbios, como si nunca la hubiéramos leído, Señor, para que recordemos en nuestro espíritu y nuestra alma todo lo que dice tu santa palabra, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué preciosa. Vida nueva para el mundo. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vida Nueva.